La luz del candelabro pegaba en la cubertería tan fuerte que parecía que el vidrio se quebraba. Mi papá no levantó la vista cuando lo dijo. El dinero se acabó, Victoria. La sonrisa de mi mamá se tensó, ensayada, casi satisfecha. Transferimos todo a la familia de Marcus. Debiste haber sido más solidaria con nuestro nuevo hogar. Las conversaciones alrededor de la mesa se desvanecieron, reemplazadas por un zumbido que sentí en los dientes. Los platos se detuvieron, las sillas se quedaron quietas. Nadie me miró. Dejé mi vaso de agua sobre la mesa con cuidado, pero el sonido retumbó más fuerte que su anuncio. Respiré una sola vez, tranquila, y dije únicamente: «Qué interesante», porque no tenían idea de lo que acababan de desencadenar. Crecí en una casa donde el silencio hacía más trabajo que cualquier regla dicha. Mis papás nunca dijeron que Marcus era el favorito. No hacía falta. Se veía en la manera en que la mano de mi mamá descansaba sobre su hombro en cada reunión, guiándolo hacia adelante, mientras la mía quedaba colgando a mi lado, vacía. Se veía en los cumpleaños, los de él, con comida encargada y un mago rentado, los míos, con un pastel comprado en la tienda y una vela chueca. Nadie se fijaba. Aprendí desde temprano a hacerme útil. Cuando llegaba un aviso de pago por error, yo era quien lo guardaba en el cajón sin preguntar de quién era la deuda. Cuando Marcus olvidaba entregar un proyecto, yo me desvelaba arreglándolo mientras él dormía. Él recibía la A. Yo, un asentimiento educado en la cena. Eso era equilibrio para ellos. Había un solo lugar donde la balanza se inclinaba distinto: el cuarto de mi abuela Margaret. Siempre olía a lavanda y a papel viejo, del que susurra cuando lo doblan. Su lámpara de buró bañaba todo en un tono dorado cálido. Sus lentes, sus cuadernos, la cajita de madera que mantenía junto a la cama. Cuando me hacía seña para entrar, sentía que salía de la casa Hall y entraba a un mundo que sí me veía. Una tarde, casi al final, me pidió que me sentara. Su voz era delgada, pero afilada en las orillas. «Victoria, pon atención». Abrió la cajita de madera con cuidado, como si las bisagras guardaran un secreto. Adentro había una llave plateada, pesada y fría, tallada con un diseño que nunca había visto. La colocó en mi palma y cerró mis dedos alrededor, su mano temblando apenas. «Algún día van a tratar de quitarte todo», dijo. Pero me adelanté. «Esta llave es parte del plan. Sabrás cuándo usarla». No entendí. Le dije que se preocupaba de más, que la familia no era así. Ella me miró con una expresión que entonces no supe leer. Una mezcla de amor, tristeza y certeza, la clase de mirada que solo tiene alguien que ha vivido lo suficiente para dejar de fingir. Después de que murió, la casa cambió. Mi papá se volvió a casar. Los cuartos se hicieron más fríos, más brillantes, acomodados para presumir, no para vivir. Marcus ganó una nueva admiradora en Claudia, quien repetía constantemente lo prometedor que era. Yo me deslicé hacia el fondo, la hija confiable, la que estaría bien sola, la solidaria, la callada, la predecible. Construyeron un nuevo retrato familiar. Yo no aparecía en él, pero seguí siendo educada. Seguí siendo útil. Seguí siendo exactamente lo que necesitaban, para que no notaran lo que estaba aprendiendo simplemente al observarlos. Sus patrones, sus excusas, la manera en que mostraban las cartas cuando querían algo. Y fue ese día cuando entendí que sí tenía lugar en esta familia. No en la mesa, sino justo afuera de ella, donde podía ver todo con claridad. El comedor se sentía más frío cuando lo recordaba. Superficies de vidrio, manteles blancos, todo acomodado con demasiada precisión, como si le hubieran editado la calidez. Mis papás estaban sentados en el centro de la mesa larga, Marcus y Claudia frente a ellos. Parecían parte de un retrato montado, cada uno con una sonrisa que no necesitaba alegría para sostenerse. Mi papá dejó el tenedor con un golpecito metálico suave. No me miró cuando habló. «El dinero se acabó, Victoria». Mi mamá terminó la frase por él, su voz ligera, casi alegre. «Trasladamos todo a la familia de Marcus. Tiene sentido. Debiste apoyarnos más con nuestra nueva familia». Apoyarnos. Nueva familia. Las palabras pasaron junto a mí como aire frío entrando por una puerta abierta. Marcus no presumió abiertamente. No tenía que hacerlo. Su postura lo decía, el codo recargado en la silla, el mentón un poco alzado, como si ya aceptara un papel que no había ganado. Claudia estiró la esquina de una servilleta, alisándola con un cuidado innecesario. Un gesto que pretendía suavizar el golpe, pero solo lo hacía más punzante. Nadie preguntó qué pensaba yo.
Nadie consideró si tenían derecho a decidir así. Hablaron de mi abuela como si sus planes fueran un estorbo, como si el trabajo de su vida pudiera archivarse bajo ajustes familiares. Mantuve las manos en mi regazo, los dedos ligeramente curvados para ocultar el temblor. Mi celular vibró una vez debajo de la servilleta, un correo, una notificación, una advertencia, pero no la revisé. Observé la escena frente a mí, la confianza sincronizada de gente que creía que el asunto ya estaba resuelto. Mi papá por fin alzó la mirada un segundo, solo lo suficiente para confirmar que no iba a hacer un escándalo. La sonrisa de mi mamá se suavizó, satisfecha con la manera en que había acomodado sus palabras. Solo necesitamos que entiendas, dijo. Marcus tiene responsabilidades ahora. Un hijo, un futuro que proteger. Como si yo no tuviera uno. Levanté mi vaso, el agua moviéndose apenas por dentro. Cuando lo dejé de nuevo sobre la mesa, el sonido fue más fuerte de lo que quería. Cada rostro se tensó lo mínimo, suficiente para delatar una chispa de duda. Qué interesante, dije. 3 palabras. Calmas, parejas, inamovibles. Mi mamá parpadeó. Mi papá tragó saliva. Marcus se enderezó. Pensaron que era aceptación. No sabían que ese era el momento en que todo cambió. El estacionamiento estaba en silencio, excepto por los clics del motor enfriándose. Me quedé ahí, con las manos en el volante, sin apretarlo, solo sosteniéndolo leve, como si ponerle más presión pudiera quebrar algo que aún no estaba lista para ver. Las luces del techo parpadeaban con ese zumbido lento que hacía que todo se sintiera suspendido entre 2 instantes. No lloré, ni siquiera me moví. Solo respiré una vez, firme, y abrí el compartimiento debajo del tablero. Saqué la caja de terciopelo que guardaba ahí sin razón alguna, al menos, no una que pudiera explicar hasta ese momento. Adentro, envuelta en una tira de tela descolorida, estaba la llave plateada que mi abuela me había puesto en la mano años atrás. Fría, ornamentada, demasiado pesada para ser tan pequeña. La giré en la palma. El patrón tallado atrapó la luz como un secreto queriendo hablar. Algún día te van a enseñar exactamente quiénes son, había dicho. Y cuando pase, sabrás qué hacer. En ese entonces no lo sabía. Ahora sí. Puse la llave en el asiento del copiloto y la miré hasta que su forma se asentó en mi mente como una brújula marcando el norte. Luego tomé el teléfono, aún vibrando por la notificación de la cena, y abrí el correo. Una alerta de cortesía, un intento fallido, un recordatorio de que alguien en esa mesa había estado ocupado mucho antes del numerito de esta noche. Apagué el teléfono. El silencio cayó como polvo. Al amanecer llamé al estudio donde trabajaba y dije que tenía una emergencia familiar. Mi voz no tembló. No di detalles. No eran necesarios. Después marqué el número de la tarjeta que el señor Keller me había dado cuando mi abuela nos presentó con un críptico y sutil. Él se encarga de cosas. Contestó al segundo timbrazo, su voz calmada, medida. Señorita Hall, la estaba esperando. En menos de una hora estaba en la sucursal del centro, un cuarto de vidrio silencioso sobre la ciudad. La recepcionista me guió sin preguntas. Aquí nadie preguntaba. Ese era el consuelo, y la advertencia. Mr. Keller me saludó con un leve gesto y deslizó una carpeta hacia mí. Las instrucciones de su abuela se activaron en cuanto detectamos el intento de acceso, dijo. Se preparó muy bien. Abrí la carpeta. Avisos de auditoría, cuentas congeladas, órdenes automáticas, rastreos de cada intento de transferencia redirigidos al mismo puñado de nombres. Mis papás. Marcus. Claudia. Sus firmas, esta vez auténticas, decorando formularios que no sabían que estaban vigilados. Pero el documento más importante estaba en el fondo. Un diagrama de Bitfor Holdings, la fuerza silenciosa detrás de Hall Industries. La firma de mi abuela, una cláusula resaltada con tinta. En caso de intentos de acceso no autorizado, todos los derechos de control pasarán a Victoria Hall sin excepción. No contuve el aire. No me subió el pulso. Todo simplemente encajó. El resto de la mañana avanzó como un reloj. Presenté autorizaciones, firmé cartas, aprobé auditorías internas, revisé las estructuras de fideicomiso, verifiqué los depósitos sellados vinculados a la llave plateada. Todo callado, preciso, sencillo. El control no era ruidoso. Era procedural. Para la tarde, las primeras fracturas ya se notaban. El almuerzo benéfico de Claudia, ese del que hablaba desde hacía meses, se vino abajo a mitad del restaurante cuando todas sus tarjetas fueron declinadas.
Una amiga grabó el instante en que su sonrisa vaciló, luego desapareció por completo. El video recorrió un círculo privado de socialites en minutos. Naa llamó poco después, susurrando entre el caos en HAL Industries. Hay auditores por todas partes, cuentas congeladas, confusión. Tu papá se ve perdido. Perdido. La palabra no me trajo satisfacción. Solo claridad. Pasé la tarde en mi mesa de cocina, acomodando los documentos en montones ordenados. La llave plateada a un lado, anclando todo en una línea continua desde las manos de mi abuela hasta las mías. No estaba planeando venganza. No estaba planeando un golpe. Estaba ejecutando un sistema que ya estaba en marcha desde mucho antes de que ellos notaran que habían entrado en él. Al terminar las últimas firmas, cerré la carpeta, la guardé en mi bolso y apagué la luz de la cocina. El departamento cayó en un silencio que no estaba vacío. Era intencional. Por primera vez en años, el silencio era mío. Y mañana, ellos entenderían exactamente lo que eso significaba. Llegaron a HAL Industries poco antes del mediodía. Todos juntos en un solo auto rentado que no combinaba con su ropa ni con la manera en que se movían. Los vi desde el último piso mientras el sedán se detenía en la zona de carga y se quedaba ahí, encendido. Nadie bajó de inmediato. Ese retraso me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando las puertas del elevador por fin se abrieron, entraron como un grupo apretado. Mi papá primero, con los hombros caídos. Mi mamá detrás, alisando la correa de su bolso una y otra vez. Claudia tenía el labial corrido en una comisura. Marcus revisaba su teléfono sin parar, deslizando hacia arriba con incredulidad cada vez que el mismo error aparecía en la pantalla. Lauren sostenía al bebé con más fuerza, la mirada hacia abajo. Vacilaron en el umbral de la oficina. Aún no era oficialmente mía, pero la placa con el nombre ya había sido retirada. Un rectángulo vacío, un hueco donde antes se sentaba la autoridad. No me levanté cuando entraron. Tomen asiento, dije, señalando la fila de sillas frente a mi escritorio. Obedecieron cada gesto, rígidos, cuidadosos. Mr. Keller estaba sentado en la mesa lateral, silencioso, con las manos entrelazadas. Un testigo, nada más. Mi papá carraspeó. Victoria, debe haber un malentendido. Las cuentas, mi compañía. Deslicé el primer documento hacia él. Empecemos. Activos corporativos congelados, órdenes automáticas, intentos de transferencia no autorizados detectados por 3 sistemas distintos. Cada página con hora, fecha y una huella digital que apuntaba en una sola dirección, la de ellos. El rostro de mi papá se vació de color al leer. Mi mamá estiró la mano hacia su brazo, pero se detuvo a mitad de camino, flotó un instante y regresó a su regazo. Marcus se inclinó hacia adelante, la mandíbula apretada. Esto es un error. No puedes. Coloqué otro documento frente a él. Tu acceso al fideicomiso se suspendió en cuanto intentaste reasignar la propiedad. Tú mismo firmaste la solicitud. Cerró la boca de golpe. La voz de Claudia salió fina. Nos dijeron, tu papá dijo que la herencia. No les correspondía tocarla, respondí. La abuela estructuró todo para activarse en el momento en que alguien lo intentara. Giré la última página hacia ellos. Un documento de Bitfor Holdings, el accionista silencioso mayoritario de HAL Industries, con la firma de mi abuela al final. La cláusula que transfería la autoridad absoluta a mí tras cualquier actividad fraudulenta. El cuarto quedó inmóvil de un modo que ninguna palabra podía explicar. Algo se había derrumbado. Algo que ellos creían eterno. Mi papá por fin me miró. Victoria, por favor. Cometimos un error. ¿Error? Una palabra limpia. Una palabra que pedía borrar el daño con un soplido. Mantengo la voz firme. Intentaron quedarse con lo que no era suyo. Ignoraron su voluntad. Y lo hicieron creyendo que yo no me daría cuenta. Mi mamá susurró. Pensamos que entenderías. Marcus tiene una familia. Él necesita. No la dejé terminar. Hay 2 opciones. Mr. Keller deslizó los formularios preparados. El suave roce del papel fue más fuerte que cualquier acusación. Opción 1, dije. Procedo con cargos completos. Fraude, apropiación indebida, intento de transferencia ilegal. Lo perderán todo y sí, habrá consecuencias legales. Claudia inhaló bruscamente, llevándose la mano a la boca. Opción 2. Firman estas declaraciones. Admisión total. Renuncian a cualquier reclamo sobre la herencia, ahora y siempre. Mi papá renuncia a HAL Industries de inmediato. Y todos firman un acuerdo de confidencialidad. Nadie habló. Nadie discutió. Su poder se había evaporado horas antes.
Marcus tomó la pluma primero, no con valentía, sino con la desesperación de quien finalmente entiende la profundidad del hoyo que cavó. Firmó con fuerza, la tinta marcando la página. Claudia siguió, con los ojos brillosos, su firma pequeña y temblorosa. Lauren sostuvo al bebé y desvió la mirada. Mi mamá fue la última. Me miró largo rato, como buscando la versión de mí que solía arreglar el desastre que ellos creaban. No la encontró. Firmó. Mi papá no revisó su propia firma al agregarla. Solo dejó la pluma con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera romper algo frágil entre nosotros. No quedaba nada frágil. Cuando Mr. Keller recogió los formularios, la reunión terminó de una manera absoluta. Se levantaron despacio, una procesión silenciosa de personas a quienes se les había caído la certeza que usaban como armadura. En la puerta, mi papá se detuvo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó bajo. ¿Cuánto tiempo lleva esto en marcha? Lo miré. Desde el día en que asumieron que yo no tenía un lugar en esta familia. Asintió, pequeño, derrotado. Luego se fue, siguiendo a los demás por el pasillo. Y así, la oficina quedó enteramente mía. Después de que se fueron, el cuarto se sintió increíblemente quieto, como si su ausencia hubiera permitido que el aire recuperara su forma correcta. La ciudad se extendía más allá de las paredes de vidrio, cientos de ventanas atrapando la luz de la tarde, parpadeando como un recordatorio silencioso de que la vida seguía, indiferente a lo que acababa de ocurrir aquí. Me quedé sentada un momento, dejando que el silencio se asentara. No el silencio que usaban para mantenerme pequeña. Este era distinto. Este me obedecía a mí. La llave plateada estaba sobre el escritorio, junto a los acuerdos firmados. Su peso, igual. Su significado, completamente distinto. La tomé y sentí el frío del metal en la palma. Ya no parecía una advertencia. Parecía una entrega. La foto de mi abuela estaba en la esquina del escritorio, inclinada hacia mí. La sonrisa que tenía no era triunfalista. Era de quien sabe. Como si hubiera anticipado esta escena, este silencio exacto, desde mucho antes de que cualquiera de nosotros llegara aquí. Abrí la carpeta del proyecto para la Fundación Margaret Bitford, la que había esperado intacta a través de todas las tormentas. Páginas que delineaban apoyo para mujeres reconstruyéndose después de traiciones económicas o familiares. Becas, asesoría legal, transiciones seguras. Un plano para algo más limpio que la venganza, más estable que la ira. Leí cada sección despacio, como se leen nombres grabados en piedra, con intención, con reconocimiento. Al terminar, cerré la carpeta, pasando la mano sobre la portada una vez. Afuera, las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Nada dramático. Solo el mundo acomodándose en la tarde. Me levanté, cerré la oficina con llave y miré una última vez el cuarto que había cargado décadas de la autoridad de alguien más. Ahora cargaba la mía. Antes creía que el silencio era el lugar donde me ponían para mantenerme pequeña. Ahora sé que es el lugar donde decidí crecer. La fortuna que intentaron quitarme nunca fue la que importaba. Lo que conservé fue lo que nunca entendieron. La calma que sigue a la verdad. El límite que no pide permiso. El silencio que no le rinde cuentas a nadie. Cuando salí de ese edificio, no me llevé la empresa ni el legado. Me recuperé a mí misma. Si quieres más historias contadas con esta voz fría y firme, quédate cerca, suscríbete y sigue escuchando.